Lo que usted está viendo en América Latina, what you're seeing in Latin America. y estoy hablando de los cárteles, I'm talking about the cartels, de la violencia, about the violence. estoy hablándole de todos los procesos que se están dando. I'm talking about all the processes that are happening. En realidad tiene un norte. All of those have a north point. Es lo que Dios está usando para que la iglesia despierte. It's what God is using so that the church can awaken. Porque por muchos años Because for many years, hemos tenido una mente de culto. we've had a mind of cult. Hemos asumido que la reunión dominical es todo en la vida. We've thought that the Sunday meeting has been everything. Y eso ha provocado de que formemos una iglesia que depende de las reuniones. And we formed in such a way churches that depend on the Sunday meetings. Entonces todo lo que es iglesia está asociado en la reunión. So church has to do with a meeting. Y ellos esperan que en la reunión se resuelva todo. And people expect for everything to be resolved in the meeting. Y ahí han ido anulando la capacidad del Espíritu Santo para provocar cambios. And in such way, the capacity or the capability of the Holy Spirit has been turned off. Ahora, en ese proceso hemos tenido la culpa todos los que somos líderes. And in that process, all of us as leaders have been guilty. Yo he tomado la parte de culpa que me corresponde. I've taken the part that I'm responsible for. Pero también esta culpa, o más bien, este error ha sido porque hemos visto que así se hacía. But this mistake has been because we've seen it happen for. Entonces, sin querer, hemos heredado costumbres So without wanting it, we have inherited customs que no necesariamente eran buenas, ¿sí? that were not necessarily good. Y hoy día tenemos una iglesia And today we have a church que no sabe cómo defenderse. that does not know how to defend itself. Tienen años congregados, pero no saben cómo tomar posesión de lo que es suyo. They've been congregated for several years, but they have no idea how to take control of what belongs to them. Y basta ver lo que está pasando en lugares como en México, And you can see what's happening in Mexico, donde la violencia se ha desbordado. where violence is overflooding. Entonces, yo quisiera poder hablar con los pastores de México y decirles qué está pasando con los jóvenes. And I'd like to ask the pastors from Mexico and ask them what's happening with the young people. ¿Por qué tuvieron que morir ese grupo de jóvenes normalistas? Why did those young people have to die? ¿Qué es lo que se está generando ahí? What is being generated there? Y es ahí donde la iglesia no tiene respuestas. And that's where the church does not have answers. Podemos hablar de doctrina We could talk about doctrine, y podemos decir eso es de Dios, no es de Dios. and we could say that comes from God or that doesn't come from God. Pero aquello que está matando a la sociedad, But that which is killing the society, la violencia, violence, los cárteles, cartels, no lo sabemos leer. we don't know how to read them. Y eso automáticamente hace que nosotros vivamos en una esfera That makes us live in a sphere donde no nos toca lo de afuera where nothing from outside can touch us, o pensamos que no nos toca, or we think that it can't touch us, pero realmente está afectando toda la comunidad. but it's affecting the whole community. Y esto gradualmente establece un imperio de muerte alrededor de nosotros. And this establishes a kingdom of death around us. Hay naciones que están bajo un tiempo de juicio en América Latina, And some nations in Latin America are under a judgment time, entendiendo juicio no como castigo, and understanding judgment not as punishment, sino como el proceso de Dios para hacer despertar a su pueblo. but as the process of God to make his people awake. Y eso es lo que el Islam está destinado a hacer en Norteamérica. And that is what Islam is destined to do in North America. El Islam nos va a ayudar a recordar que tenemos rodillas, Islam is going to remind us that we do have knees, porque en una nación que lo tiene todo, because in a nation that has everything, donde nos sentimos totalmente seguros, where we feel completely safe, ya el 1 o el 11 de septiembre demostró que no estábamos tan seguros. 9/11 showed us that we're not completely safe. Entonces, literalmente hoy día Estados Unidos es una nación que vive llena de temor, So United States nowadays lives in fear, lo que hace que se defienda tanto makes it defend itself so much, y todos los sistemas de seguridad and all of the defense systems, lo que expresan es temor. what they express is fear. Esta nación tiene temor. This nation is filled with fear. Ahora, eso afecta también a la iglesia. That also affects the church. Sí, la forma más simple es el temor financiero. Of course, it makes it simpler. Something simple, financial fear. La gente aquí es esclava del temor a las finanzas. People here are slaves of finances, Entonces, of fear. gradualmente So gradually, se va a dar cuenta usted que el temor you're going to notice that fear tiene un objetivo has an objective, y es destruir la fe. and it's destroy the faith.
si usted me pregunta cuál es el peor enemigo que tenemos, If you would ask me what is the worst enemy we have cuál es la mejor arma del infierno, and what is the best weapon the hell has, yo no voy a decirle la reina del cielo, I'm not going to say Queen of Heaven o Leviatán, or Leviathan o lo que se imagine usted. or whatever you can imagine. El enemigo más efectivo del infierno es el temor, The most effective enemy that hell has is fear, porque es el que deteriora la fe. because it's the one that deteriorates faith. Todos los otros enemigos te fortalecen en la fe, All of the other enemies strengthen your faith, porque es como cuando alguien trata de arrebatarte algo, because it's when someone tries to take something away, automáticamente tú lo sujetas más, automatically you grab on to it harder. pero el temor trabaja por dentro But fear works from inside, y hace que tú sueltes las cosas. and it makes you let go of things. Es como cuando te acercas a un enchufe de corriente It's when you go to an electric socket y estás sujetando algo and you're grabbing something y lo enchufas and you connect it y te pasa la corriente. and electricity passes by. ¿Qué es lo que haces instintivamente? What do you do? What do you do immediately? You Ese let es el go. temor. That's fear. Nadie quiere retener aquello que le intimida. Nobody wants to hold something which intimidates them. Entonces, la arma más efectiva del infierno es el temor. So the most effective tool that hell has is fear. Y eso está azotando todo el continente. And that is releasing on the entire continent. La crisis financiera en Europa The financial crisis in Europe y lo que está pasando ahora con ISIS and what is happening right now with ISIS o con Rusia y Ucrania. or Russia and Ukraine. Quiero que entienda lo que estamos viviendo. I want you to understand what we're living. No tengo una mente de apocalipsis catastrófico. I don't have a mind of an apocalyptic mentality. Estamos viviendo un tiempo apocalíptico. We are living in apocalyptic time. ¿Sabe lo que significa apocalipsis, You know verdad? what apocalypse means? Estamos viviendo un tiempo de We're revelación. living a time of revelation. Es eso, estamos viviendo apocalipsis, sí, desde luego. Are we living in revelations? Of course we are. Entonces, ¿cuál es el caballo? A ver, ¿qué película se vio, hermano? So Carlos? what is the horse? What movie did you watch? El apocalipsis es un tiempo de revelación. Apocalypse or revelation is a time of revelation. Es cuando los actores se quitan las máscaras y los vemos como son. It's when the actors take their masks off and we see them as they are. Y eso estamos viviendo hoy, And hermano. that's what we're living today. Yo soy un convencido que estamos viviendo apocalipsis. I'm convinced that we're living the book of Revelation. Es interesante porque en este año todavía tendremos dos de los eclipses extraordinarios, It's very important to know that this year we're going to have two important eclipses, lo que son las tétradas. the Tetradas. Tenemos ahora en Pascua el tercer eclipse In Passover, we're going to have the third eclipse. y justamente para Sukkot tendremos el último. And for Sukkot, we're going to have the last one. Estos cuatro eclipses, These four eclipses, lo que pasó el año pasado y lo que va a pasar este what año, happened last year and what's going to happen this year, son señales para Israel, are signs for Israel, no para el resto del mundo. not for the rest of the world. No estoy diciendo que va a haber un gran tsunami. I'm not going to say that there's going to be a big tsunami. No estoy hablando de ese tipo de desastres. I'm not talking about those type of disasters. Todas las veces que se presentó este fenómeno astronómico, Every time that this happened, que son muy pocas which is few times en toda la historia que tenemos registrada de la astronomía, in all the astronomical history that we have, han sido señales para Israel. they have been signs for Israel. Van a pasar cosas y están pasando cosas muy tremendas en Israel. Many tremendous things are happening and are going to happen in Israel. Entonces no es algo que debe asustarnos, So it's not something that should frighten us. debe animarnos, It should encourage us. debe hacer que la fe que en nuestro depósito ha sido puesta It should make that the faith that has been placed in us se active. be activated. Por eso es que las fiestas de la Pascua y el Sukkot están coincidiendo con el calendario aún católico. That's why even Passover and Sukkot are coinciding with the Catholic calendar. Todo esto es parte de un proceso. This is all part of a process. El año pasado el Señor nos decía que deberíamos ir a celebrar la Pascua en África. Last year, the Lord told us that we had to go to celebrate Passover in Africa. Y usted sabe que fuimos al lugar donde por primera vez se hizo un comercio de esclavos a nivel mundial. And you know that we went to the first place that slaves were traded. Estuvimos en la isla donde empezó el comercio de esclavos, We were in the island where this slave trade started, en la isla de Gorée, in the island of Goren, muy cerca de Dakar. near to Dakar. Y a partir de eso el Señor nos empezó a hablar de muchísimas cosas a nivel global. And the Lord started to talk to us about many global things. Nosotros estuvimos en África cuando hubo el primer secuestro de niñas de Boko Haram. We were in Africa when the first kidnapping or hijacking of
girls what happened in Boharan. fue justamente unos días después de la Pascua. It was a couple of days after the Passover. Entonces, yo quiero que entienda que nada de esto está fuera del control de Dios. So I want you to understand that none of this is out of God's control. Y todo esto está hablándonos a nosotros como iglesia. And this is talking to us as a church. Si usted es una persona que ha entendido cómo Dios piensa, And if you understand how God thinks, usted va a confiar sus problemas a Dios you will trust your problems in God. y va a tomar los problemas de Dios como si fueran suyos. And you will take God's problems as if they were yours. Ese intercambio es mucho más sabio. That interchange is more wise. No estoy hablando de pecados. I'm not talking about sins. Si hay áreas en su vida que están mal, If there are areas in your life which are no not se las correct, entregue a Dios, don't give them resuélvalas. to God, correct them. Estoy hablando de preocupaciones sanas, I'm talking about healthy worries, de cargas que nosotros podemos tener en el secreto de nuestro corazón. of things that we can have in the secret of our heart. Y es importante ahí que podamos ver qué para Dios es importante. And there we can understand what is important for God. Lo pongo en un contexto bien específico. Let me put it in a specific context. Imagine una familia cristiana Imagine a Christian family donde tiene un muchacho que está en las drogas. where they have a child who is in drug abuse. Algo que se genera normalmente Something that is generated normally es que la vida espiritual de toda esa is familia that family's spiritual life gira en torno a cómo ayudar al muchacho. is surrounded or is revolving around how to help this child. Ellos desayunan eso y cenan They have that for breakfast and they have that for dinner todos los días. every single day. Y eso impide que ellos se metan en los temas de la ciudad. And that does not permit them to get into topics with regards to the city. No se sienten libres para involucrarse en otras cosas. They don't feel free to get involved in other things. Entonces caen en un engaño. So they fall in a trap. Estoy orando porque Dios termine esto en mi hijo, So I'm praying so this can end in my son. para que así yo pueda servirle más al So Señor. I can serve the Lord more. Bueno, noticia de último momento. Well, latest news. Usted le está Breaking diciendo news. al diablo qué hacer para frenarlo. You're telling the devil what to do to stop you. Y lo va a hacer. And he's going to do it. Pero cuando usted dice, bueno, viva o muera, Señor, eso es tuyo. Well, when you say, live or die, he's yours. Hice todo lo que pude, I did everything I could, pero yo no puedo hacerlo nacer de nuevo por mí mismo. but I can't make him be reborn again. He peleado, I have fought. he ayunado, I have he fasted. confrontado, I have he confronted. llorado. I have cried. Llegó el tiempo de quitarme el luto. It's time for me to take the sadness. Señor, solo te pido una cosa. I only ask for one thing, Lord. Si Él no te reconoce como Señor, If he doesn't recognize you as Lord, te pido que te lo lleves ya. I ask you to take him away now. Porque ninguno de mis hijos Because none of my children será un esclavo de Satanás toda su vida. will be a slave of Satan for his whole life. Pero no sé qué harás. But I don't know what you will do. Será mi hijo. He could be Pero my tú lo son. conociste antes. But you knew him before. Antes de que estuviera en mi vientre, estuvo en el tuyo. Even before he was in my womb, he was in yours. Yo voy a meterme en lo que tengo que hacer. I have to do what I have to Y do. voy a pelear por la ciudad. And I'm going to fight for the city. Y voy a pelear por la iglesia. And I'm going to fight for the church. Entonces sabe que el diablo no puede retener a ese muchacho. So you know what? The devil can't hold that child Ya no lo anymore. usa como carta comodín. He can't use it as a joker. Yo no debo tener en mi vida I can't have in my life nada que me moleste. nothing that bothers me. Yo conocí a un pastor muy precioso. I met a very precious pastor. De hecho, todavía trabajo con él. I still work with him. Que por un tema de negocios tuvo un problema con otro pastor. That because of a business deal, he had problems with another pastor. Problema muy confuso. It was a very confusing problem. Él invirtió como $1,000,000 y más de dólares, $1,200,000 He invested something like $1.2 million en un proyecto con el otro pastor. in a project with the other pastor, Y el otro pastor hizo desaparecer el dinero. and the other pastor made the money disappear. Pequeño problema. It was a small problem. Entonces se trabajó por muchos meses eso. So for many months, that problem was worked on. La verdad de esto solo lo sabe Dios. The truth of this is only known by God. El otro hombre decía que no pasó. Bueno, en fin, The other man Dios said that sabe it la didn't verdad. happen, but only God knows the truth. Pero yo tuve una charla con él, But I had a conversation with this con el man, pastor que había perdido $1,000,000 y más de dólares. with the pastor that had lost that money. Y me decía, me molesta mucho todo esto, Pastor Fernando, And he told me, I'm really annoyed with this situation. porque quiero pelear por la unidad de la iglesia en mi Because I ciudad. want to fight for the unity of the church in my city. Y resulta que no le puedo ver la cara al otro pastor, And you know what happens? I can't see this other pastor's face. porque estoy molesto. Because I'm annoyed, I'm angry. Y es una molestia absolutamente And comprensible. it's understandable, his situation. Pero mire qué cosa más terrible. But it's very terrible.
Yo quiero trabajar por la iglesia I want to work for church, for y the church, resulta que yo mismo tengo un problema con otro pastor and I have a problem with another pastor por dinero because of money, y todos los pastores de la ciudad lo saben. and all of the pastors in the city know about it. ¿Qué autoridad tengo para esto? What authority do I have to do anything? Entonces yo recuerdo que hablé con él y le dije, So I remember I talked to him and I told him, ¿tú amas tu ciudad? do you take your city? ¿Tú amas tu ciudad? Do you Do you love love your your city? city? Me dijo, sí. Yes. ¿Y crees en la unidad? Do you believe in unity? Sí, me dijo. Yes, he said. Entonces le dije, So I told him, perdónale la deuda. forgive him that debt. Dile que no te debe ya, que olvide el millón y más de dólares. Tell him that he doesn't owe you anything else. Forgive that $1.2 million debt. Quiero que entienda, cada vez que él quería orar por la ciudad, venía la imagen del pastor aquí en su cara, pues. I want you to remember this, that every time that he was going to pray Pero for the póngase city, a pensar, that pastor's face came into his Es mind. que es el hijo, pues. It was his son. Es el hijo de las drogas. It's that es el son of the adulterio. drugs. It's the adultery. Es eso lo que viene aquí. That's what comes into his face. Le dije, ¿tú crees que la unidad de los pastores de tu ciudad vale $1 millón? Do you think that unity of the pastors in your city is worth $1 million? ¿Y sabe qué hizo este hombre valiente y tremendo? And you know what this man did, this brave man? Ok, le voy a perdonar la deuda. Okay, I will forgive him that debt. Y yo soy testigo del documento donde él le manda y le dice, no me debes nada. And I'm a witness of that document that he wrote up saying that he forgave him that debt. Siempre pensamos que hemos hecho mucho. We always think that we've done a lot. No sabe la cantidad de testimonios que yo conozco. You have no idea the amount of testimonies I have. Este que le cuento es uno. This one I'm telling you is just one. Y sé que ese día ese hombre consiguió una llave poderosa. And I know that that man that year, that day, found an impressive key. No es difícil It's not olvidar difficult. $100 If you forgive $100 o $1,000 or $1,000 o quizás or $10,000. even $10,000. Pero yo creo que ese día But I think that day, le dolieron los oídos al diablo the devil's ears hurt cuando se enteró que un hermano, when he found out that a brother quien estaba atado con otro, who was tied to another one perdonó $1 millón y más de dólares. forgave a debt of $1.2 million. Creo que la cifra sí es importante. I think the figure is important. Las cifras son importantes. Figures are important. Entonces yo no sé lo que usted pagó. So I don't know what you paid. Quizás no es $1 millón de dólares. Maybe it's not $1 million. Quizás es pedir perdón al pastor que lo destruyó, Maybe it's to forgive or ask forgiveness to the pastor who destroyed you cuando debería ser él quien le pida when perdón. he should be the one who asks forgiveness to you. Quizás es cerrar un capítulo de su vida. Maybe it's to close a chapter in your life. Quizás es renunciar a su antigua ciudadanía definitivamente. Maybe it's to forget about your old citizenship. No sé lo que sea, I don't know what it is, pero sí conozco una ley. but I do know a law. En la medida del sacrificio, The measure of the la sacrifice medida del poder. is the measure of the power. Mientras usted más sacrifica, And, whenever you more sacrifice, usted recibe más poder. you will have more power. Esta es una ley en el mundo espiritual. This is a law in the spiritual world. Y es eso lo que nos acredita para la siguiente etapa. And that's what gives us credit for the next stage. Es difícil. It's difficult. Ahí tenemos que enfrentar nuestros demonios. We have to confront our demons there. Y todos somos perseguidos por algunos, And créanme. we're all followed by ones, believe me, Todos. all of us. Y es ahí donde el cuerpo necesita unirse. And that's where the body needs to unite. Y necesitas gente profética And you need prophetic people que pueda entenderte. that can understand you Y pueda ver en el espíritu lo que necesitamos. and can see in the spirit what we need. Esa es la iglesia. That's the church. Dios no va a entregarle God is not going to give you una ciudad, a city, un estado, una a state, nación or a nation a un solo ministerio. to only one ministry. Qué cosa más absurda. That's absurd. Hay una iglesia. There's a church. En este país hay una iglesia. In this nation, there's a church. No sé cuál sea. I don't know which one it is. No sé si es la que tiene el letrero o la que esté en la casa. No lo sé. I don't know if it's the one that has a sign or it's at home. Pero hace varios años yo entendí que no era lo último que existía yo mismo. But several years ago, I understood that I'm not the last thing that exists. Dios tiene pueblo. God has a people Ya ha estado preparando a sus valientes para este tiempo. and has been preparing his brave ones for this time. Y es importante que nosotros entendamos eso. And it's important for us to understand that. Yo les pido que abran sus ojos y sus oídos. I ask you to open your eyes and your ears. Este año 15 es muy importante. This year, 15, is very important, Que nada le quite that nothing may take away la visión de lo que Dios quiere hacer. your vision from what God wants to do. Dios quiere sorprenderlo. God wants to surprise you. Estamos en la puerta de algo muy grande. We're at the doors of something really important. Amén. Amen.
puede creerlo en su corazón, Can you believe it in your heart? puede decírselo a alguien, estamos en la puerta de algo muy grande. Can you tell it to the person beside you? We're at the doors of something important. No es solo una frase bonita. It's ¿sabe? not a Yo- beautiful phrase. no soy de las frases bonitas. I'm not those who use beautiful phrases. Diga al que está a su lado, usted va a ser millonario. No, Tell the person beside you, you're going to be a millionaire. San Mateo capítulo 23. Matthew chapter 23. Yo no sé cuál sea el concepto que usted tiene de lo que es un fariseo. I don't know what the concept you have of a Pharisee. Lamentablemente esa palabra la hemos usado muy mal. Sadly, we have used that word incorrectly. Para nosotros tiene un sinónimo de hipócrita. For us, it has a synonym of hypocrite. Si usted más o menos ha escuchado el término en este contexto, diga amén. If you've heard this word in this context, say amen. Pero no necesariamente eso es la verdad. But that's not necessarily the truth. Cuando uno estudia a la comunidad judía del primer siglo, When you study the Jewish community from the first century, se va a dar cuenta que los fariseos eran las personas más respetadas. you will notice that the Pharisees were the most respected people. Era gente que era muy honrada. They were honored people. Y esto básicamente por todo el precio que ellos pagaban para llegar a ser fariseos. And this is because of the price they had to pay to become a Pharisee. No era algo a lo que uno podía inscribirse al salir de un supermercado. It wasn't something that you could enroll in when you were leaving the supermarket. Tú tenías que tener cierta filiación de sangre You had to have certain blood type, y tenías que ser aprobado desde muy niño. and you had to be approved when you were young. Ya a los 6, 7 años empezaban a formarte. And when you were 6, 7 years old, you were started to be educated. Y ellos no dejaban de estudiar hasta más o menos los 30 años. And they did not stop to study until they were around 30 years old. Eran personas que muchas veces no podían ni siquiera casarse They were people who most of the times could not get married o tener una vida normal precisamente porque eran fariseos. or have a normal life because they were Pharisees. Entonces ellos eran muy respetados en Israel. So they were really respected in Israel. Ahora, cuando Jesús aparece en la escena, Now when Jesus appears, el escenario está muy dividido the scenario is really divided porque están los fariseos, because you have the Pharisees, están todo el grupo de los de la casa de Anás, you had all the group y from the Caifás. Annas and Caiaphas home. están metidos los celotes. The Zealots are there. Bueno, en fin, hay muchos grupos religiosos en toda esta historia. There are many religious groups in this history, Y Jesús aparece en medio. and Jesus appears in the middle. La gente no sabía cómo llamar a Jesús, People did not know how to call Jesus porque él estaba desconectado de todos. because he was not connected to anyone. Eso pasó ya con Juan. And that already had happened with Juan el with Bautista. John the Baptist. Él era hijo de un sacerdote, He was son of a priest, pero Dios lo aleja de su familia paterna y lo lleva muy, muy lejos. but God takes him away from his father's family and takes him far away. Él es educado en el desierto. He is educated in the desert. A veces el desierto es el lugar más seguro para los hijos de Dios. And sometimes the desert is the safest place for the children of God. A veces el lugar más peligroso es nuestra familia. The most dangerous place can sometimes be our family. ¿Por qué? Why? Porque todo el mundo puede creer todo lo que Dios puede hacer a través de mí, Because everyone can believe that everything that God can do through myself, menos mi familia, except my family, porque me conocen. because they know me, Y ese es un problema, and that's a problem. porque no generan fe en mí. Because they don't generate faith in me. Se enfocan en mi falta y no en mi sobra. They focus on what I'm lacking and not what I'm having in excess. Por esa misma razón And for es that que same reason Dios cierra la boca de is Zacarías that God closes Zechariah's mouth cuando él recibe la noticia when he receives that news de que va a ser papá. that he's going to be a father. Porque una palabra podía hacer abortar el ministerio de Juan. Because one word can make John's ministry abort. La gente que está en autoridad sobre nosotros People who are on authority above us tiene esa capacidad. have that capability. Con una palabra nos puede destruir. With one word, they could destroy us. Por eso es que las palabras provocan tanto daño. That's why words can cause so much damage.
estudiando un poco de neurobiología, I'm giving a little bit about neurobiology, pude ver de que las palabras, and I could see that words, cuando son hirientes, when they're hurting, provocan un daño en las células neuronales. cause a damage in the neurons. O sea, estoy diciendo de que no solo dañan el I'm corazón, not saying that they only damage the heart, dañan las neuronas. they damage the neurons. Es impresionante. It's very impressive. Las palabras pueden dañar y matar neuronas. Words can damage and destroy neurons, Todavía los neurólogos no saben explicar cómo, and neurologists cannot explain how this happens. pero las neuronas mueren cuando las palabras son duras. But neurons die when the words are really harsh. Entonces, ciertamente, si mi autoridad me dice que soy un incompetente So if my authority tells me that I'm incompetent, o lo que fuera, eso Or va a whatever. provocar un daño muy fuerte. that's going to cause a great damage in me. Entonces Dios cierra la boca de Juan, So de Zacarías, God closes Zechariah's mouth, y va aún a apartar a Jesús de su familia. and he's going to take Jesus away from his family. Él va a poder decir en cierto momento, He's going to say in a certain moment, mi padre, mi madre y mis hermanos my father, my mother, and my siblings son los que hacen la voluntad de are those Dios. who do God's will. Él ahí se desconectó de su familia. He disconnects himself from his family at that moment. Porque los propios hermanos de sangre de Jesús, en un sentido, Because his own brothers from flesh and blood no creían en él. didn't believe in him. ¿Estamos de acuerdo? Do you agree with me? Está aquí conmigo, Are you ¿verdad? here with me? Perfecto. Cuando Jesús aparece en el escenario, When Jesus appears, hay una tremenda confusión. there's a great confusion. Los saduceos, los fariseos, todos ellos The están, Sadducees, the Pharisees, creen que ellos tienen la última palabra. believe that they have the last word. Pero ¿sabe quién tenía la última palabra? But you know who had the last word? Roma. Rome. Roma, los paganos, Rome, the pagans. ellos eran los que tenían la autoridad final They had the final authority sobre el pueblo judío. over the Jewish people. Por eso es que ellos no tenían autoridad para matar a Jesús. That's why they did not have authority to kill him. Por eso tuvieron que recurrir a Poncio Pilatos. That's why they had to go to Pontius Pilate. Porque su autoridad simplemente era dentro del templo. Because their authority was simply in the temple. Los fariseos eran gente buena, Pharisees were good people, pero tenían un problema, but they had a problem. un único problema. One only problem. Todo el énfasis de su visión All of the emphasis of their vision estaba enfocado en lo que Dios había hablado, was in what God had spoken, no con lo que Dios estaba hablando. not what God was speaking. Ese era su único problema. That was their only problem. Oye, lo digo en otra forma. Let me say it in another way. Lo que sabían de Dios What they knew about God era lo que les impidió reconocer a Jesús. was that did not let them recognize Jesus. ¿Pudo reconocer a Jesús un centurión, A centurion could recognize Jesus. una samaritana, A Samaritan, una sirofenicia? a Syrophoenician. Mucha gente lo reconoció como quien era, Many people recognized him as he was, pero no los fariseos. but not the Pharisees. ¿Por qué? Why? Porque ellos estaban atados Because they were tied a una revelación antigua. to an old revelation. Eso quiere decir That means que hoy día hay muchos fariseos en la iglesia. that there are many Pharisees in church today. Y no estoy hablando de hipócritas, para And I'm not nada, talking about hypocrites. para nada. De hecho, ellos son gente muy genuina. But what I'm saying is that these people are very genuine. Ellos están absolutamente convencidos They're completely convinced de que lo que saben that what they know es la única verdad. is the only truth. Y eso impide que vean lo que Dios está hablando hoy. And that doesn't let them see what God is speaking today. No es gente mala, They're not bad people. es gente que de verdad ama a Dios They're people who really love God. y Dios los ama God tremendamente. loves them tremendously. Pero no pueden ser un instrumento de Dios But they cannot be an instrument of God porque ellos se han estacionado, because they have stationed se han themselves, atado they have tied themselves con palabras que eran de Dios, with words that came from God, pero que en este tiempo ya no son importantes. but nowadays it's not important. Entonces Jesús constantemente empieza diciendo esto. So Jesus constantly starts saying this. Oísteis que fue dicho, You heard that it was said, mas yo os digo. but I tell you. Y eso no les entraba en la mente a un And that, fariseo, that could not fit into the mind porque cayeron en un engaño santo. because they fell into holy trick. ¿Cuál era el engaño santo? What was that holy trap? Que lo que Dios habla es eterno y es por siempre. That what God speaks is eternal and is forever. Eso es verdad That is true. y es santo. And it's holy. Lo que él dijo en Génesis What he said in Genesis, es una verdad en it's the Apocalipsis. truth in Revelations. Pero perdieron la perspectiva del proceso. But they lost the perspective of the process.
La gente que hoy día se opone a la reforma People who are against Reformation nowadays, no son ateos, they're not atheists o los or satanistas, Satanists o los masones. or Masons. Es gente que se ha quedado con lo que Dios habló en el pasado It's people who stayed with what God said in the past, y no puede ver lo que Dios está hablando hoy. and they can't see what God is speaking today. Cuando hablo de fariseos, When I talk about entonces Pharisees, quiero que los entiendan desde esta perspectiva. I want you to understand them from this perspective. Amén. Amen? Todos podemos volvernos fariseos. We can all become Pharisees. Imagínese que usted un día se convirtió en un lugar donde todos hablaban en lenguas. Imagine that you received Christ in a place where everyone spoke in tongues, Entonces llega un día una persona and then someone comes que le escucha a usted hablar en lenguas and hears you speak in tongues, y le dice, ¿por qué hablas en lenguas si nadie está interpretándolas? and he says, "Why are you speaking in tongues if nobody's interpreting it? Por favor, cállate. Please be silent." Automáticamente eso va a provocar una crisis en ti. Automatically, that's going to generate a crisis in you. Porque tú considerabas que esta era la manera correcta en que el Espíritu Santo se movía. Because you thought that that was the correct way that the Holy Spirit moved. Y es cierto, el Espíritu Santo se movía así. And it's true, the Holy Spirit moved in that Y lo way. puede hacer mañana And también. he can do it tomorrow. Pero de repente viene alguien y con la Biblia te dice, mira, tú necesitas un intérprete. But someone comes with the Bible and tells you you need an interpreter. Y en este momento no es importante las lenguas, And in this moment, tongues are not important, sino palabras con sabiduría de Dios. but words that come from wisdom. Así que no te quedes en el atrio y entra a la sala So principal. don't stay in the outer court, enter the holy place. Eso automáticamente genera anticuerpos. That automatically creates antibodies. Y esa persona va a tener que tomar una decisión. And that person has to take a decision. O se queda con lo que conocía Or they stay with what they knew y desecha lo que estaba viniendo, and they don't accept the new, o desecha lo que conocía or they reject what they knew y acepta lo que Dios le está dando. and accept what God is giving them. ¿Entiende la recomendación? Probadlo todo y retened lo bueno. Do you understand that recommendation that prove it all and try it all and retain the good? ¿Entiende lo que hablábamos anoche al terminar la sesión? Do you understand what we were talking about last night, ending the session? Debemos extendernos hacia adelante. We should extend ourselves forward. Entonces yo constantemente So constantly, si usted pudiera ver mi computadora y los folders que manejo, me entendería. if you could see my computer and the folders I manage, you would understand me. Yo las clasifico por años. I classify them by years. Yo le puedo decir qué cosas he enseñado el 2010, el 2011, el 2008, el 2007. I can tell you what I've taught in every single year, 2011, 2012, 2009. Las tengo ordenadas por años. I have them organized by years. Y a veces, alguna vez me acuerdo de algo que enseñé el 2006. And sometimes I remember something that I taught in 2006. Pero me di cuenta que había llegado a un punto donde no logró pasar más. But I noticed that there was a point I couldn't go further ahead. Pero llego a un país por primera vez But I reach a country for the first time, y ahí aparece lo que me faltaba. and in that moment something appears that what I was missing. Esto lo vi antes. I saw this before. Empiezo a revisar, I go over my files. conecto. Aquí estaba. I connect it. Here it is. Y esto lo dije en Argentina, And I said this in Argentina, pero ahora lo he visto en Venezuela. but I've seen it in Venezuela. Y empiezo a entender que hay una conexión aún entre naciones. And I understand that there's a connection among nations. Porque el último capítulo que tenía Because the last chapter I se had está cerrando en este otro is país. closing in another nation. Porque al llegar a un nuevo país se abren nuevos portales de revelación. Because when I enter a new nation, new portals of revelation are open. Porque la revelación siempre es territorial. Because the revelation is always territorial. Siempre es territorial. Always. Por eso es que nosotros hemos aprendido a viajar mucho. That's why we've learned to travel a lot. Y en los lugares donde vamos, Dios nos termina de completar cuadros, And the places we travel to, nos God entrega proyectos. completes the whole picture and gives us projects. Y lo que era sin solución en un país, And what had no solution in a nation, en este país se ve totalmente resuelto. in this nation you can see it completely solved. Y esa es la dinámica del reino. And that's the dynamics of the kingdom. El reino de los cielos es semejante a una red. The kingdom of heaven is similar to a network. a ¿Ve? net. Ahí apareció el internet. That's where the network Jesús está internet hablando appeared. de la red ya ahí.
Jesus was talking about internet. Pero no estoy bromeando. But I'm not kidding. Hoy día lo que usted ve a través de la conectividad que viene, What you see about through the connectivity that we're seeing, estamos viviendo en la generación más conectada de la historia del mundo. we're living in the generation that is most connected. Eso está pasando en el espíritu. That's happening in the spirit. O lo digo de otra forma, lo Let que me say está it another pasando en way. el espíritu What's happening in the spirit es lo que estamos viendo en la tecnología. it's what we're seeing in the technology. Es eso. That's what's happening. ¿Cuántos de ustedes usan Dropbox How many of you guys use Dropbox para transferirse archivos? to transfer files? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Me escribe un profeta de tal país. So a prophet from a certain country writes Pastor to me, Fernando, estamos a punto de tumbar una columna de masonería tremenda acá. and he says, we're gonna turn down a big column of masonry here. Usted tenía un anillo para eso, ¿verdad? You had a ring for that. Sí, cierto. Yes, I Me do. lo presta un rato. Can you lend it to me? Ningún problema. No problem. Te lo pongo en el Dropbox I put it in the Dropbox del Espíritu. of the Spirit. Le transfiero una I unción transfer an anointing que Dios a mí me dio hace varios años. that God gave me several years ago, Me la dio en Chile and He gave it to me in hace Chile varios años. several years ago. Y con esa desarticulamos toda la red de la masonería en Chile. And with that ring, we destroyed masonry in Y el Chile. Señor me dijo, este anillo vas a usar cada vez que tengas que hacer esto. And the Lord told me that you have to use this ring every time you're going to do this. No se complique mucho con los términos, ¿sí? Don't confuse yourself with the terms. Pero ese anillo era... That ring was, Olvídese. forget it. Un anillo es un anillo, punto. A ring is a ring. Entonces yo le imparto de lo que tengo en ese momento. So I give him at that moment what I had, Y él va al lugar donde está eso y lo puede tomar. and he goes to that place and Lo takes usa, it. He uses it. termina la tarea He finishes the y task, me lo devuelve. and he gives it back to me. O sea, el profeta es el que sabe lo que necesita. The prophet is that person who knows what he needs. No se acerca diciendo, deme todo lo que tiene. He doesn't come to you and say, give me everything you have. Ese pobre hermano no tiene idea de lo que está hablando. That poor brother does not know what he's talking about. El profeta sabe necesariamente lo que está buscando. The prophet necessarily knows what he's looking for. Está frente a un pozole, He's in front of una sopa, a soup, sí, y no va a pedir un tenedor, and he's not going to ask for a fork. va a pedir una cuchara. He's going to ask for a spoon. ¿Se entiende? Do you understand? El profeta es muy específico. The prophet is very specific. Ahora, esas son las comunidades proféticas. Those are the prophetic communities. Es gente que entiende, yo no tengo esto. It's people who understand, I don't have this. ¿Puedo tomar de tu unción un momento para resolver eso y te la devuelvo luego? Can I use your anointing for a little while, then I give it back? Ningún problema, No hazlo. problem. You do it. Lo que usted está viendo hoy día con la transferencia de archivos, What you're seeing nowadays with file transferring, con esos niveles de comunicación que tenemos el privilegio de ver, with those levels of communication that we have, está pasando en el espíritu. it's happening in the spirit. Pero ¿qué pasa cuando hablo con un pastor But what happens when I talk to a pastor y le digo, te quiero mandar un audio muy tremendo que tienes que escuchar? and I tell him, I want you to send a tremendous audio that I want you to hear. Y me dice, Pastor Fernando, And he says, Pastor Fernando, perdóneme, yo no me entiendo mucho con la tecnología. he says, I don't get along well with technology. Te digo un secreto, I'll give you a secret. así está cerrado al espíritu también. That's how he's close to the spirit. Créame. Believe me. Todavía hay pastores que hacen cartas y mandan por correo. There's still pastors who write letters by hand and send them by mail. Esa es una generación que ya no va a evolucionar más. That's a generation that is not going to evolve anymore. Cumplió su tiempo They fulfilled their time, y ahí estamos. and that's it. Fue fiel con Dios. They were faithful with God. Pero viene otra cosa. But another thing is coming. Entonces, ¿qué te toca? So what do you have to do? Hacer un update constantemente. Have a constant update. Tenemos que actualizarnos We constantemente. have to update ourselves constantly. Entonces, mis hijos hoy día tienen aplicaciones y yo veo, ¿qué estás usando? So my children are using apps, and I'm asking them, what are you Oye, using? ¿me lo pasas? Can you share it with me? ¿Por qué? Porque necesito seguir actualizado. Because I need to be updated constantly. Y esa es la actitud de mi espíritu también. And that's my spirit's attitude. Entonces, cuando yo estoy frente a un hombre de Dios, So when I'm in front of a man of God, de quien yo sé que puedo tomar algo, from whom I know I can take something, sabe, yo simplemente estoy tratando de entender qué nivel de relación Dios quiere conmigo y con esa persona. I try to understand what relationship God wants between us. Y voy a tomarlo, And I'm going to take it con su permiso o sin él. with his permission or without it. ¿Entiende? Do you understand?
No porque por un cinismo personal yo quiero tener todo, Not because of a personal cynicism I want to have everything, sino que por la tarea que hacemos but because of the task that we're doing, necesito esto. I need it. ¿Y qué posibilidad tengo de volverlo a encontrar? And what possibility do I have to find this person again? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? You understand ¿Entiende what I'm la saying? dinámica? Entonces la mentalidad farisea es la que se estaciona en un tiempo, So the Pharisee mentality is the one that stations itself in one time, a una escuela, to one a school, una palabra. to one word. Y tú los ves 5 años después And you see them 5 years later, y siguen con el mismo tema. and they're still with the same topic. Listo, no hay más, pues ahí te quedamos. Tú eres Okay, del there's nothing grupo de else. los, ¿qué te digo? La salvación, pues, las lenguas, tú eres de las lenguas. Listo, You're the group of the tongues, genial. Qué bueno, el hermanito de las lenguas. the brother of the tongues. Ella es la hermanita de la reina, todo es la reina, todo es Jezabel, todo es Jezabel. Pues, She's genial. the Jezebel woman. She's the Jezebel sister. She talks Listo, about ahí estamos. the queen. Okay, Te dejo con Jezabel. Digo, no te dejo con I'm not going to leave Jezabel. you with Jezebel. Eres la experta en You're Jezabel. the expert in Jezebel. Pero yo he entendido que eso es apenas una etapa. But I have understood that that's only one stage. Hay más. There's more. Entonces, el buscar más So when you're seeking more, es una norma de vida. it's a rule for life. Debe ser algo a lo que nos extendemos todos. It's something that we should all extend to. ¿Me estás siguiendo? Are you following me? Yo debo extenderme a eso. I should extend myself towards that. Entonces, cuando yo llego por primera vez a Colombia, So the first time I arrived to Colombia, viniendo de un país donde comemos pan en la mañana, en la tarde y en la noche, coming from a place where we eat bread at Cada breakfast, día. lunch, and dinner, cada día compramos pan como en Chile. we buy bread like in Chile every single day. Llego a Colombia And I arrived to Colombia, y la gente come arepas. and the people eat arepas. Ok, bendita arepa. What a blessed arepa. Las primeras que conozco son unas antioqueñas blancas que parecían monedas, discos So the first ones I get to know are some small disc type de hockey, pero hockey pucks, no le pescaba gracia. and they had no flavor. Hasta que conocí una arepa con queso, So until I met an arepa with cheese del Chopinar. from Chopinar. Tuve un éxtasis. I had an ecstasy. Dije, oye, qué rico está esto. Oh, this is really good. ¿Usted cree que me acordé del pan? Do you think I remembered bread? Entonces yo llego a Colombia So when I arrived to Colombia, y digo, bueno, pastores, qué bueno estar juntos. okay, pastors, it's nice to be together again. ¿Qué rato vamos al Chopinar? When are we going to Chopinar? ¿Me entiende? You understand? Y cuando llegamos a Santiago, And when we reach Santiago, debo comerme un pastel de jaibas. I have to eat a jaiba pastel, Un pastel de pulpa de cangrejos con crema y queso gratinado. a pie with crab and melted cheese. Ay, pero son animalitos muy cochinitos. They're dirty animals. Mire, una vez al año, pues, Once a year, there's no problem. puedo pasar por alto eso. Entonces, en cada país, So in each country, si voy a Brasil, If I go to Brazil, debo ir a Fogo de Chao. I have to go to Fogo de Chao. Debo ir a Sao Paulo a comer un rodicio. I have to go to Sao Paulo to eat a rodicio. Claro, cuando estoy con los argentinos, And when I'm with Argentinians, les voy a decir que ellos tienen la mejor carne I'm del going to tell mundo. them that they have the best meat in the world. No es tan cierto, Not so true. pero son muy buenos haciendo asados. But they're really good doing barbecues. Pero cuando estoy en Brasil no busco un asado argentino. But when I'm in Brazil, I'm not going to look for an Argentinian barbecue. Disfruto de un buen asado al estilo brasilero. I'm going to enjoy a good Brazilian barbecue. Ese es el perfil en el espíritu. That's the profile in the spirit. Yo debo ver en qué lugar, qué es lo que Dios quiere que yo tome. I should see what God wants me to take in each place. Y en ese proceso yo soy útil en todas And partes. in that process, I'm very useful in every place. ¿Me estás siguiendo, verdad? You understand me? Ay, no, pues que si no me como el taquito de pescado mío, me muero. If I don't eat that fish taco, then I'm going to die. Pues no vas a morir, créeme. You're not going to die. Believe me, you're not going to die. ¿Te das cuenta que el estilo que tenemos en lo que hacemos en la vida natural Can you notice that the style that we have, what we do in the normal life, es lo más cercano a nuestro estilo de vida en el espíritu? is the closest thing we have to the lifestyle we have in the spirit? Vamos a Venezuela y yo siempre busco una cachapa. So when we go to Venezuela, I always look for a cachapa. Deliciosa cachapa. Delicious cachapa. Tenemos que comerla. We have to eat it. ¿Y cómo olvidar la sopa paraguaya? And how to forget about that Paraguayan soup, Esos cubitos, those little cubes. olvídelo. Forget about it.
En el espíritu In the spirit, debemos ser exactamente así. we should be exactly the same. Pablo dice, yo puedo edificar con oro Paul said, I can build with gold o plata or o silver, piedras preciosas, precious stones, pero también puedo edificar con heno, paja y hojarasca. but I can also build with hay. Ahora, uno va a durar más que el otro, Some of them are going to last for a longer time, pero yo puedo edificar con todo lo que tengo a mi alcance. but I can build with whatever I have at my reach. Los fariseos no pueden hacer eso. Pharisees cannot do that. Es que yo tomo té al estilo inglés. I drink tea English style. Primero la leche, First milk, luego el agua, then the water, 2 cubitos de azúcar, 2 cubes of sugar, 45 segundos el sobre metido. and the little bag, 45 seconds. Perdón, ya me corrigieron, el té inglés no es con sobre, Sorry, the English tea is not with a Sí. bag. es destilado, perdón. It's distilled. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? En ninguna parte de la tierra disfrutan de un té, In any other place of the world, they will not enjoy a tea porque su mente se quedó con eso. because their mind is stuck with that. Oh, si yo pudiera volver a Jerusalén. Or if I could go back to Jerusalem. ¿Cómo se despedían los judíos? How El did- próximo año en Jerusalén. How did the Jewish people say goodbye? Next year in Jerusalem. ¿Disfrutaron su vida en todas partes? They enjoyed their life everywhere? No, Nope. no. Nope. ¿Y qué pasaba? La gente los rechazaba, And what happened? People rejected them porque ellos venían, trabajaban, tomaban lo que querían, because they came, they worked, they took whatever they wanted, pero su corazón estaba en Jerusalén. but their heart was in Jerusalem. Se ve muy lindo, It looks very beautiful, pero Dios los había esparcido con su propia mano, but God had sparsed them around with His own hand para que ellos sean bendición donde vayan. so they could be a blessing wherever they went. Tuvo que inventar una guerra para que ellos puedan ir, He had to create a war so that they could leave, y luego otra guerra, and then another war, y luego otra guerra. and then another war. Ninguna ciudad ha sido destruida tantas veces como Jerusalén, No city has been destroyed as many times as Jerusalem, más de 20 veces. more than 20 times. Y a pesar de eso, los judíos quieren volver. But even as that happened, they still want to go back. Le hago una pregunta solo en el espíritu. Let me ask you a question in the ¿Será que spirit. Dios quiere que vuelvan? Does God want them to go back? Que no te pase eso. So that won't happen to you. Vinimos a Estados Unidos. We came to the United States, Bueno, pues, okay? hay que amar los waffles, We have to love the waffles. ¿sí? Vamos a empezar a disfrutar el breakfast, We're going to start to enjoy breakfast. aunque somos de la cultura del dinner. We're the dinner culture. O sea, mi corazón no se va a quedar anhelante de My lo que heart yo is- dejé atrás, It's not going to stay wishing what I left behind porque eso va a ser mi espíritu también. because that's what my spirit is going to do. Ay, yo echo de menos tanto la iglesita donde me convertí. I miss that little church where I accepted Christ. Ese es el espíritu fariseo. That's the Pharisee spirit. Ahora le hago una pregunta. Now let me ask you something. ¿Cuán fariseo es usted? What Pharisee are you? How much? How much of a Pharisee are you? ¿Se da cuenta que nos toca a todos? You notice that it touches every one of us? Por eso es tan importante la mente de proceso. That's why the process mind is so important. El que empezó terminará la buena obra. The one who started will finish the good work. Lo peor que podamos hacer The worst thing that we can do is es dar por concluido algo que Dios todavía está en proceso. to stop something that God hasn't concluded. Amén. Amen. No se estacione. Don't station yourself. San Mateo capítulo 23. Matthew 23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Cátedra significa asiento. How do you say in English? Seat. Oh, great. En español dice cátedra. Great. El inglés es muy práctico. Olvídenme. English is very practical. It Tres. says seat. Sigamos. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do.
but do not do according to their works, for they say and do not do. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. For they bind heavy burdens hard to bear and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. They love the best places at feast, the best seats in the synagogues, Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi, Rabbi. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Wow. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. ¿Sabe qué es lo interesante? Un comentario. A small comment. You know what's interesting? Está igual en la Biblia católica. It's the same in the Catholic Bible. Entonces yo me tengo a este tremendo predicador So I have this tremendous preacher. diciendo he estado con el Santo Padre. I've been with the Holy Father. Mira, será tu padre porque mío no es. Might be your father because he's not mine. La Biblia dice que no llame a nadie Padre, The Bible says not to call anyone father porque uno es nuestro Padre. because one is our Father. ¿Dónde nos perdemos? Where did we get lost? Ay, Padrecito, mire, vengo para el bautizo de mi hijo. Little Father, I come for the baptism of my child. Estábamos en un pueblito de Córdoba We're in a little town in Cordoba, y estábamos buscando a un santo. and we were looking for a saint. Buscábamos la llave de San Roque. We were looking for the key of Saint Roque. Es una historia larga. It's a long story. Nos habíamos metido en un barro hasta aquí, We had got into mud until our shins, un barro hediondo y horrible. very horrible mud, Y bueno, y estábamos buscando la famosa llave. and we were looking for that famous key. Y entramos a la catedral del pueblito. And we entered to the town's cathedral, Y vamos justo donde estaba la imagen de San Roque. and we go to Saint Roque's image, Y está vacío. and it was empty. Dice San Roque y no está. It says Saint Roque, and it wasn't there. Se escapó. He escaped. No, en serio, se escapó. Seriously, he escaped. Pero no estoy bromeando, no estaba, pues, se escapó. He wasn't there. Entonces ahí estaba el sacerdote, So the priest was there. estaba tomando confesión sentado en la mitad del templo. He was in the middle of the temple. And he was taking confessions. Bien moderno Very el modern. sacerdote. The priest. Estaba. Entonces nuestras fachas eran espantosas. So the way we looked was terrible. Entré con una hermana que tenía sus zapatos en la mano porque éramos puro barro. A sister comes in with her shoes in her hand because Yo we were filled entré with con mis hijos, mud. en fin. I came in with my children, Y quería preguntarle dónde estaba la imagen de San Roque. and I wanted to ask this priest where the image of San Roque was. ¿Cómo me dirijo a él? How do I go to him? How do I talk to him Sin despertar sospechas. without creating any suspicion? Me voy a acercar y decirle, disculpe padre, cuando la Biblia dice que a nadie llame padre. And I'm going to go to him and say, "Excuse me, Father, when the Bible tells me not to call anyone Father." No quiero que nos vea con cara de evangélicos. I don't want him to see us with Christian faces. Necesito que me den información. I need information. Pero ¿cómo se la saco sin despertar sospechas? But how am I going to get that information without creating any suspicion? Entonces termina la persona de confesarse So the person ends confessing himself, y yo me acerco y le digo, disculpe, and I go up to him and I say, "Excuse me, ¿tiene un minuto? do you have a minute?" Sí, dígame hermano, me dice. "Yes, brother, tell me. ¿Me podría decir dónde está la imagen de San Roque? Could you tell me where the image of San Roque is?"
Y me dice, bueno, mire, no sé exactamente, yo soy padre hace muy pocos días Well, acá. I don't know exactly because I've been a father here for just a couple of days. Y nuestro santito es muy movedizo. And this little saint moves a lot. ¿Y ustedes qué son? And what are you guys? Parecíamos supervivientes de los Andes, ¿entiende? We look like survivals from the Andes. Y el Espíritu me da una palabra. Somos peregrinos. And the Lord gives me, the Holy Spirit gives me a word. We're pilgrims. Ay, qué lindo. Ah, how nice. ¿Y ustedes buscan a San Roque? And you're looking for San Roque? Sí. Yes. Tenemos una ofrenda para él. We have an offering for him. Mire, yo sé quién sabe dónde está San Roque. But I do know where Hable San con la Roque is. secretaria de la sacristía porque ella tiene Talk más de with the 20 años secretary. acá. She's been more than 20 years here. She Y es might parte know. del inventario de la iglesia. She's part of the inventory of the church. Gracias. Thank you. Y fuimos y estaba ahí la señora And the lady was there. y le dijimos, el sacerdote dice que usted sabe dónde está San Roque. And we told her, the priest tells us that you know where San Roque is. Dice, sí, él está en el cementerio. Ah, yes, he's at the cemetery. A él le gusta quedarse allá. He likes to stay over there. Y si se apuran, alcanzan, cierra 6:30 el cementerio. If you hurry up, you can reach him because it closes Son las at 6:10. 6:30. It's 6:10. Llegamos. We Bueno, reached there. era un problema para nosotros. ¿Por qué lo buscábamos? Porque él tenía la llave de África. Why were we looking for him? Because he had the key of Africa. Él controla el estrecho de Gibraltar. He controlled the Gibraltar Strait, Y nosotros teníamos que ir a África. and we had to go to Africa. Si usted va a ir sin llave, va a tener problemas. If you're going without a key, you're going to have Entonces problems. nos tocó entrar al cementerio a tomar la llave. We had to go to the cemetery, take the key, Deje ahí la historia. and that's where I'm going to end the story. Pero yo me di cuenta el problema de hablarle a este señor sin decirle padre. But I noticed that I had a problem to talk to this man without calling him father, Porque estaba rompiendo algo que culturalmente se hace en la iglesia católica. because I'm breaking something that is culturally done in the Catholic Church. ¿Quién no le dice padre? Who doesn't call him father? Porque esa deshonra se ha hecho cultura. Because that dishonor has become a culture. En el momento, y Jesús está hablando, And Jesus is speaking. en el momento en que yo le llamo padre a él, The moment that I call him father, desconozco a mi padre. I do not recognize my own father. Verso 10 dice, ni Verse dejé, perdón, algo más. One thing else. Y conocí a pastores And I met pastors que se hacen llamar papá, who make themselves be called se hacen llamar father. padres. Y eso creo que es un tremendo error. And that's a big mistake. Eso está en contra de la palabra. That's against the word of God. No podemos dejar que nos llamen padre. We cannot allow it to be Eso called dice father. acá. That's what it says here. Porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Because one is your father who is in heaven. Ay, usted es como un padre para mí. You're like a father to me. Quizás sea como un padre para ti, pero sabes que soy tu hermano. But you know what? I'm not your father. I'm your Somos brother. hermanos. We're brothers. Punto. That's it. No permita caer en esa tremenda idolatría. Don't fall into that tremendous idolatry. Verso 10. Ni dejéis que os llamen preceptores, Verse 10, and do not be called teachers, porque uno es vuestro preceptor, que es Cristo. for one is your teacher, the Christ. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. But he who is greatest among you shall be your servant. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel land and sea to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much a son of hell as yourselves. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the temple, it is nothing, but whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. Insensatos ciegos,
Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Fools and blind, for which is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. And whoever swears by the altar, it is nothing, but whoever swears by the gift that is on it, he is obliged to perform it. Ciegos porque, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Fools and blind, for which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Therefore, he who swears by the altar swears by it and by all the things on it. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. He who swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. And he who swears by heaven swears by the throne of God and by him who sits on it. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Blind guides who strain out a gnat and swallow a camel. Ahora, qué duro es lo que está diciendo Jesús. This is really harsh what Jesus is saying. Si usted ha entendido lo que le expliqué de los fariseos, If you understand what I explained about the Pharisees, se da cuenta que esto era tremendamente duro frente a la gente decirlo. you'll notice that this was really harsh to say it in front of the people. Jesús estaba hablando de la gente más respetada de ese momento. Jesus was speaking to the most respected people during that time. Y seguramente muchos de esos fariseos habían actuado de esta forma. And it could be true that many of these Pharisees had acted in the following way, Pero no todos habían actuado but así. not all of them. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nicodemo se acercó a Jesús? Do you remember when Nicodemus approached Jesus? Sus palabras lo condenan tremendamente. His words condemned him tremendously. Él es el primero en decir, sabemos que vienes de Dios. He's the first one to say, we know that you come from Entonces, God. ¿por qué no creyeron? So why didn't they believe? Porque lo que Jesús decía no lograban unirlo con lo que Dios había escrito en la ley. Because what Jesus was saying, they could not connect it with what God had said in the law. Aquí es importante que entiendan algo, Now, it's important for you to understand something here, porque he escuchado muchas veces este error. because I've heard this mistake several times. Jesús nunca contradijo la ley, Jesus never contradicted the law. pero había una parte de la ley que con los años se volvió ley, o lo digo de esta forma, había una parte There was a part, de los documentos judíos the Jewish documents, que no fueron los que vinieron de parte de Dios, that were not those that came from God, que se fueron armando con el tiempo, that were being built as time passed by. son comentarios de la ley, They're comments of the law, que con el tiempo tuvieron el mismo peso que la misma ley. that as time passed by, they had the same weight as the law. Por ejemplo, algo para que ustedes puedan tener una idea. For example, Se acercan un día los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para and, comer? the disciples of John approached Jesus and asked him, why don't your disciples wash their hands? ¿Por qué están quebrantando la ley al hacerlo así? Why are they breaking the law doing that? Si usted lee la ley de Moisés, If you read Moses' law, en ninguna parte de la ley dice que se deberían lavar las manos. it doesn't say that they had to wash their hands. Eso estaba en la Mishnah, That was in the Mishnah, en los comentarios de la ley. in the comments of the law. Ahora, eso no vino de la mano de Moisés. Now that didn't come from Moses' hand. Es muy posterior, It's a couple of years later, muchos más años, many years later. many years later. Y ellos anotaron sus comentarios. And they wrote their comments down, Y a eso se llamó la tradición. and that's what was called tradition. Entonces, cuando Jesús habla con ellos, So when Jesus talks with them, dicen, vuestra tradición ha invalidado mi palabra. he says that your tradition has invalidated my law. Jesús cumplió toda la ley, Jesus fulfilled the law completely. no rompió nada. He didn't break any law. Aún fue circuncidado He was circumcised sin necesitarlo. without needing it. La cumplió perfectamente, He accomplished it completely. pero no respetó la tradición. But he did not respect the tradition. No respetó la Mishnah, He did not respect para the Mishnah. nada. Y eso golpeó mucho a la gente. And that's what hit the people.
¿Me está siguiendo? Are you following me? El problema de los fariseos The problem with the Pharisees era que le habían dado a la tradición el mismo peso que la ley. is that they had given tradition the same weight that the law had. Y al hacer eso, ellos anularon la propia ley. So when they did that, they annulled the law. Eso pasa con nosotros cuando empezamos a adoptar puntos doctrinales And that's what happens to us when we accept certain doctrinal points, que son rudimentarios, which are rudimentary, que las mujeres no pueden hablar, that women shouldn't speak, que no se puede ordenar esto, that you can't ordain this, o la ropa allá. or clothes like that. El punto es de que en cierto momento eso era importante. In certain point, that was important. ¿Recuerda lo que dice el libro de Hebreos? Do you remember what Hebrews says? Mire, yo sé que estoy diciendo algo que está provocando una rajadura en el mundo I espiritual, know that this is creating a big breakthrough in the spiritual world, pero en el libro de Hebreos dice que aún la fe es un rudimento. but even in the book of Hebrews, it says that faith is a rudiment. Dice, dejemos los rudimentos de la fe. It says that to leave behind the rudiments of faith. ¿Se pone a pensar en que la fe sea un rudimento? Can you believe that faith is a rudiment? ¿Qué quiere decir que es un rudimento? What does this mean? Es como el abecedario. It's like the ABC. Cuando yo estoy leyendo, When I'm reading, no estoy repitiendo el abecedario. I'm not repeating the alphabet. Estoy leyendo palabras y frases. I'm reading phrases and words. No leo letras. I'm not reading letters. Por eso es que usted puede leer aún una palabra mal escrita. So that's why you can even read a word that is misspelled. Porque usted no lee letras, Because lee you don't palabras. read letters, you read words. Entonces la fe So faith llega un momento en que se convierte en algo básico. becomes something basic. Y entonces dice el autor de Hebreos, So the author of Hebrews, ¿por qué debo volver a poner fundamento? why should I put a foundation again? Ustedes deberían ser ya maestros, You should be teachers, pero debo otra vez darles la leche. but I should give you milk again. Y ahí habla del bautizo, And it talks about baptism. habla acerca de la fe, It talks about faith. habla de un montón de cosas que eso le deberíamos aprender el primer año de creyentes. That's what we should learn on the first years of newborns. Entonces yo no puedo hacer el tema de mi ministerio, So I can't make the topic of my ministry la fe, faith, porque eso es destinarlo a una etapa de infancia eterna. because that's to destine it to be in an eternal youth process. Y a la larga And at the long run, vamos a terminar siendo fariseos, we're going to end up being Pharisees, donde vamos a tener que establecer patrones de cultura where we have to establish cultural para patterns poder sostener eso. to hold that. Porque la única forma de entender Because the only way to understand de que algo básico sigue vigente that something basic is still current es ir poniendo una tradición. is by imposing a tradition. Es que aquí siempre es así. Because this place, it's always been like that. Listo, no se discute pues. We're not going to argue about that. Les doy una tarea a los pastores de Estados Unidos. I'm going to give a task to the pastors in the United States. Esta tarea se las di a varios pastores en otros países. And I gave this task to several pastors in other nations. En una ocasión, hace unos años, nos reunimos con muchos pastores de Argentina, Some years ago, we got together with some pastors in Argentina porque estaban diciendo de que algunas cosas que yo enseñaba no eran de la sana doctrina. because they were saying that some of the things I taught were not from the holy doctrine. Entonces convoqué a pastores de la nación. So I called pastors from the nation. Vinieron muchos pastores Many pastors came, y les hice una simple pregunta. and I asked them something very simple. Denme una definición de lo que es sana doctrina. Give me a definition of what is sane doctrine. Sound doctrine. Hasta ahí llegó la discusión. And that's where the discussion ended. En la Biblia dice lo que es la sana doctrina. The Bible says what is a sound doctrine. Lo que ellos están diciendo que es sana doctrina What they are saying, which is sound doctrine, no lo era. was not. Son puntos doctrinales que aceptaron ellos por su propia cuenta. Those were things that they had accepted on their own. Me pidieron perdón. They asked forgiveness. Yo les expliqué cuál era la sana doctrina que estaban defendiendo. I explained to them what the sound doctrine they Le were voy a defending decir algo was. terrible. I'm going to say something very terrible. El 90% de la doctrina evangélica hoy día 90% of the evangelical doctrine today es agustiniana. is from St. Augustine. Fue escrita por San Agustín, It was written by St. Augustine. el más grande teólogo católico. He was the greatest Catholic theologist. Ejemplo sencillo, Simple example, el reino de Dios, the kingdom of heaven, of God, los hombres, men, diferente, dividido. divided. Eso es agustiniano. That's it, St. Augustine. Entonces cada vez que yo digo el mundo espiritual, So every time I say the spiritual world, esa es mente agustiniana. that's
St. Augustine. ¿Qué hizo San Agustín? What did he do? Mezcló la doctrina de Pablo He mixed Paul's doctrine con la filosofía griega, with Greek philosophy, con el mito de la caverna. with the myth of the caverns. Entonces el reino de los cielos está allá, So the kingdom of heaven is over there, inalcanzable. and we can't reach it. Allá un día irás, You will go there one la day, nueva Jerusalén, the New Jerusalem, con calles de oro, with streets of gold, mar de cristal, Sea of Jerusalén, bueno, a esa. to that place. Pero aquí But here, estamos en un valle de lágrimas, we're in a valley of tears pasando el tiempo hasta que nos toque la hora de morirnos. and waiting for the time to leave. Ese es el pensamiento de San Agustín. That's St. Augustine's way of thinking. Una de sus principales obras se llama Ciudad de Dios, One of his main works is called City of God, donde él explica esta dualidad. where he explains this difference, this duality. El 90% de la 90% doctrina evangélica hoy día Of the evangelical doctrine today es agustiniana. is from St. Augustine. Y me vienen a decir que estoy enseñando falsa doctrina. And they're coming to me to tell me that I'm teaching false doctrine. Ok, hablemos de teología. Okay, let's talk about theology. Yo tengo un doctorado de teología. I have a Hablemos de PhD in teología. theology. Let's talk about theology. ¿Sabe? No pudieron rebatir nada de lo que estábamos enseñando. They couldn't contradict anything that I was teaching, Y seguimos avanzando. and we continued. Porque la gente difunde rumores absurdos. Because people start to say absurd rumors. Es impresionante la manera en que se difunden chismes mentirosos. It's very impressive how these rumors can spread out easily. Ay, no, fulano de tal dice que enseña barbaridades. This such and such person teaches ¿Escuchaste tú algo? worse things. ¿Alguna vez oíste tú una enseñanza? Have you heard a teaching from ¿Has him? leído algún libro? Have you read any books? Es que le dijo el otro día en la reunión de pastores el In the fulanito que... pastor's meeting, such and such told such and such. Entonces llegamos a una definición correcta de lo que es la sana doctrina en esa So we reunión. reached a definition of what sound doctrine is. Lo grabamos. We recorded it. No solo eso, declaramos 24 principios que deberían ser recuperados en la iglesia. We declared 24 principles that had to be recovered at church. Todo eso está en la página de Transformación Argentina. And that's all in the web page of Transformation Argentina. Porque entendimos que tenemos que escribir lo que Dios nos está permitiendo recuperar. Because we understood that we had to write everything that God is telling us to recover. No puede quedarse en un grupo de gente. That can't stay with a group of people. Entonces, ¿qué sucede, amados? So what happens? Nuestra tradición, Our tradition, algo tan natural en nosotros, something so natural in us, es parte de nuestra vida. is part of our life. Quiero que entiendas que tu infancia está asociada seguramente a una comida, I want you to understand that your childhood might be associated to a type of food, a un olor en to a casa. smell. Eso no va a perderse nunca. That's never going to be lost. Es parte de lo que somos. It's part of who we are. Yo no te puedo pedir que cambies eso, I can't ask you to change that, pero no puedes perderte lo que hoy día está haciendo el Señor but you can't miss out on what God is doing today por la nostalgia de lo que aprendiste hace 20 because años. of the sadness of what you lost, what you learned 20 years ago. Ciertamente, eso fue grande y fue glorioso. That was great and glorious. Pastor, yo soy parte de una iglesia que fue grande en su momento. Pastor, I'm part of a church that was great in its time. Tuvimos un gran avivamiento. We had a great revival. Dios nos usó. God used us. Qué bueno eso. That's good. Pero ¿dónde está eso ahora? But where is that today? Nadie vive de avivamientos pasados. Nobody lives from previous or past revivals. Nadie cocina una comida con llamas apagadas. Nobody cooks a meal with turned off fire. Nuestra tarea es Our task is dar de comer a la generación hoy día. to give the generation today food. Esta generación This generation necesita ver lo que nosotros vimos. needs to see what we saw, Y esa es nuestra tarea. and that's our task. Pero eso es temporal porque ellos tendrán su propia historia. But that's temporary because they will have their own history. Y el que hoy día es nuestro Dios llegará a ser su Dios And también. who is our God today will be their God. Pero no puede ser sobre la base de mi tradición. But it can't be over my tradition. ¿Me estás siguiendo? Are you following me? Ese fue el problema de los fariseos. That was the problem with the Pharisees. Ese es el problema porque no hay unidad en la iglesia. That's the problem why there's no unity in church. Están los que están escuchando lo que Dios habla hoy You have those who hear what God is saying today, y están los que se han quedado con lo que Dios habló hace 20 años. and you have those who heard or who are still with what God said 20 years ago. Y le voy a decir, es imposible que caminen juntos. And it's impossible for those two groups to No walk together. se puede It can't be done porque no se llega a tener un acuerdo.
Because there's no agreement. Y la Biblia dice andarán dos si no estuvieren de acuerdo. And the Bible says, can two walk together if there's no agreement? No tiene que ver con quién tiene la razón, por favor. It doesn't have to do with who is right or who is wrong. Aquí no hay ganador. There's no winner here. Ahí vamos a perder siempre. We're always going to lose. Porque necesitamos de todos. Because we need from everyone. Pero ¿qué es más útil But hoy what is día? more useful? ¿Saber qué está pasando este año y qué va a pasar el próximo? To know what's happening this year and what's going to happen next year? ¿O saber simplemente lo que pasó? Or simply know what happened? Durante todo este capítulo, During this chapter, Jesús toca muchos temas que yo no quiero compartir porque no son importantes. God talks about many things, but I don't want to share them right now because they're not important. Habla de todos los pecados como nunca antes lo hizo He de los talks about fariseos. all the sins of the Pharisees in such a way that he hadn't done before. Váyanse conmigo, por favor, al versículo 29. Verse 29, please. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. And say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Therefore you are witnesses against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Fill up then the measure of your father's guilt. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? Por tanto, mirad, Dios envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Therefore, indeed, I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city. Imagínense la cara de los apóstoles ese momento. Can you imagine the face that the apostles had at that moment? Para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Then on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zacharias, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Assuredly, I say to you, all these things will come upon this generation. Ahora, repito, es muy duro lo Now que again, Jesús está diciendo What aquí. Jesus is saying is really harsh, Y no logramos imaginar lo que provocó en ese momento. and we cannot imagine what happened or what was provoked at that moment. Fue un terremoto lo que estaba pasando ahí. It was an earthquake, what was happening there. Pero aquí el Señor nos está marcando a nosotros una línea en el piso. But God is drawing up a line on the floor. Nos está mostrando el límite que debe ser nuestra medida. He's showing us the limit. Porque si esto les pasó a los fariseos que amaban la ley Because if this happened to the Pharisees who loved the law, y con tanto sacrificio ocupaban un puesto, and with such sacrifice they had these positions, ¿qué va a pasar con nosotros si no ponemos diligencia? what is going to happen to us if we're not diligent Con lo que hemos recibido. with what we have received? Nosotros no hemos recibido algo pequeño. We haven't received something small. El Espíritu Santo fue derramado unos pocos días después de todo esto. The Holy Spirit was poured out a couple of days after this. Y el Espíritu Santo vino a completar lo que aún Jesús no podía completar. And the Holy Spirit came to complete what Jesus could not complete. Nosotros hemos nacido en la mejor etapa de esta historia We have been born in the best stage of this story. y podemos tener la tendencia de aferrarnos a una parte, And we can have the tendency to stick together to one part of this story. y ese es el peligro. And that's the dangerous part. ¿Me estás siguiendo? Are you following me?
Verso 37. Verse 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellos, a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisisteis? O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. He aquí vuestra casa se os deja desierta, See, your house is left to see desolate. porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. For I say to you, you shall see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hay algo a lo que yo llamo el espíritu de Jerusalén. There's something which I call the spirit of Jerusalem. El espíritu de Jerusalén es el espíritu de asesinato a los profetas. The spirit of Jerusalem is that spirit who assassinates and kills prophets. Ese espíritu opera en la iglesia. And that spirit operates at church. Es un espíritu muy violento. It's a very violent spirit. Yo conozco, tristemente, I sadly know, y lo digo con mucha tristeza, and I mention it with a lot of sadness, conozco varios pastores, I know many pastors, especialmente en Colombia, especially in Colombia, donde se planificó su asesinato, where their assassination was planned con gente mala, con violentos y bandidos. with bad people, violent people. Y quienes organizaban todo eso eran otros pastores. And who organized that was other pastors. Yo conozco de primera mano I know esos by first hand testimonios. those testimonies. Yo lo he visto. I've seen it. El espíritu de Jerusalén es terrible. The spirit of Jerusalem is terrible. Es un espíritu homicida. It's a killing spirit, homicide spirit. No va a detenerse, va a destruir la imagen de una persona. It's not going to stop. It's going to destroy the person's image. Va a destruir su credibilidad. It's going to destroy its credibility. Va a destruir aún su vida espiritual. And it's even going to destroy this person's spiritual life. Es un espíritu que Dios aborrece. It's a spirit that God hates. Ahora, yo debo decir algo aquí con mucho cuidado. Now, I should say something here very carefully. Nosotros los evangélicos tenemos una idea o una visión muy ideal de Israel. We have a very idyllic vision of Israel. Sentimos nuestro corazón como que con un amor especial por We Jerusalén. feel a special love for Israel. Pero el Israel que usted ve But the Israel that you see no es un Israel que Dios ame, is not an Israel that God loves. porque hay un espíritu dentro de él Because there's a spirit inside of it que rechaza a Jesucristo. that rejects Jesus. ¿Cuál ha sido uno de los principales males de Estados Unidos? What has been one of the biggest problems that the United States has had? Declararse una nación judeocristiana. Declaring itself a Jewish Christian nation. ¿Perdón? Sí, porque el pensamiento judeo Because the Jewish thought, del que estamos hablando the one that we're talking about, es el espíritu de Jerusalén. is the spirit of Jerusalem. Porque esa alianza Because that alliance está provocando que la gente en Estados Unidos no vea al Mesías. is making people in the United States not see the Messiah. Ellos no ven al Mesías, entiéndalo. Understand this, they are not seeing the Messiah. Por eso Pablo dice, no todo el que se dice judío es judío. That's why Paul says not everyone who calls himself Jew is a Jew. Judíos son los que reconocen al Padre Jewish are those who recognize the Father y reconocen al Hijo. and recognize the Son. Esos son los judíos. Those are the Jewish. Los que no aceptan al Hijo Those who do not accept No the Father, son the judíos. Son, are not Jewish. no son ni los hermanos ni son primos. Nor their brothers, nor their cousins. Son hijos de la esclava. So they're sons of the slave. No tienen nada que ver con They nosotros. have nothing to do with us. No oramos por We ellos. don't pray for them Para nada. in any No los way. queremos cerca del We presidente. don't want them close to the Para president nada. in any way. La logia masónica más poderosa de la tierra es la judía. The greatest Mason group is the Jewish one. Se llama la Brian Brett. It's called the Brian Bread. Ellos son los fundadores de IMCA, YMCA They're the founders of the YMCA y de muchas organizaciones a nivel mundial. and many other organizations worldwide. ¿Ellos quieren que conozcamos a Cristo? Do they really want us to know Jesus Christ? No. No. Usted está en un entrenamiento profético. Perdone que se lo diga de esta forma. Sorry to say it like that, but you're in a prophetic training.
Usted quería que le comentara algo de lo que está pasando en esta nación. You wanted me to tell you something that is happening in this nation? Entonces, ciertamente nuestra oración por Israel es por salvación. So, of course, our prayer for Israel is for Eso está salvation. fuera de toda discusión. That's out of discussion. Y oramos por la paz de Jerusalén. And we pray for the peace in Jerusalem. Pero no voy a tolerar But I el will not espíritu de tolerate Jerusalén the spirit of Jerusalem dentro de nosotros. within us. Ese es un espíritu homicida. That's a killing spirit. Y es el espíritu que entra dentro de los pastores y líderes y apóstoles And that's the spirit that enters pastors, apostles, and leaders cuando ellos se oponen a lo que de verdad Dios está hablando when they go against of what God is really saying, y hacen lobby and they do lobby, y organizan una cantidad de cosas simplemente para destruir a otra persona. and they organize things simply to destroy another person. ¿Por qué no hacen lo que Gamaliel dijo? Why don't they do what Gamaliel said? Si esto es de Dios, If this is from God, no hay manera en que lo podamos vencer. there's no way we can defeat it. Y si no es de Dios, el tiempo va a definirlo. And if it is not from God, time will define it. Yo no necesito mandar cartas a todos los pastores de la ciudad para decir, cuídense que llegó fulanita. I don't need to send letters out to the pastors saying, be careful, such and such person arrived at the Ese es city. el espíritu de Jerusalén. That's the spirit of Jerusalem. Ese es el espíritu homicida. That's the homicide spirit. ¿Qué va a pasar con las congregaciones donde opera el espíritu de What is Jerusalén? going to happen to those congregations where this spirit works? He aquí, tu casa se quedará desierta. Your house will be desolate. La gente se va a ir. People will leave. ¿Sabes quiénes se van a quedar? Los sordos y los ciegos. You know who's going to say? The deaf Pero and los the que blind. ven y oyen But those who see and hear van a correr por su vida. are going to run for their lives. Es algo muy duro lo que estamos hablando. What I'm Créame. saying right now is really harsh. Yo mismo he confrontado esto. Nosotros hemos levantado varias congregaciones I have confronted this. I have opened several churches, y hemos entendido de que tuvimos un inicio con Dios and I know that we had a beginning with God, y Dios nos dio nuestras bases fundacionales, and God gave us our foundational stones. pero en el proceso de avanzar y crecer, But as the process passed, Él quiso poner lo que quiso poner He placed whatever He wanted to y place, quitó lo que quiso quitar. and He took away whatever He wanted to take away. Y nosotros no somos nada dentro del templo And we're nothing inside the temple para decidir lo que pasa dentro, to decide what happens porque Él inside, es el Señor. because He is the Lord. Mi tarea My task es que la gente conozca al Espíritu Santo. is that the people get to know the Holy Esa es Spirit. mi única tarea. That's my only task. No es resolverle sus It's not problemas, to solve their problems. para eso está el Espíritu That's why the Santo. Holy Spirit is there. No es ganar a su familia, It's not to win their family. para eso está el Espíritu That's why the Santo. Holy Spirit is Él here. es el que convence de justicia, pecado y He's the juicio. one that convinces of justice, sin. Él trae a los que son hijos a la casa. He brings those who are sons. Mi tarea My task es hacer que la gente reconozca cómo funciona el Espíritu Santo. is to make people recognize how the Holy Spirit works. Porque por ignorancia o por tradición Because of tradition or ignorance, no saben hacerlo. they don't know how to do it. Y nuestra tarea es ayudarlos en ese proceso. And our task is to help them in that process. Porque también a mí alguien me ayudó. Because someone helped me. Y ese es el reino de Dios. And that's the kingdom of God. Nos ayudamos mutuamente We para help each avanzar. other out to advance. Pero todos podemos terminar siendo hipócritas But we can all end up being hypocrites y fariseos. and Pharisees. Y podemos empezar a querer actuar bajo un espíritu de Jerusalén. And we would like to start working in a spirit of Jerusalem. Dios nos libre de eso. Let God us be free from that. Dios nos libre de eso. Let God make us free from that. Amén. Amen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? Le repito, oramos por la salvación de Israel. Of course we pray for the salvation of Pero Israel. no todo el que nace en Israel es judío. But not everyone who is born in Israel is a Jewish. A los ojos de Dios, At the eyes of God, judíos son los que lo buscan. Jewish people are those who seek Him. No la generación de personas que han nacido y que no quieren nada con Dios. Not that generation that was born there and do not want anything to do with God. A ellos no los queremos en el gobierno. We don't want them in the government. No lo queremos cerca del presidente de ningún país We don't want them close to any president of the world porque su influencia es cínica. because their influence is YMCA. Cínica. Cynical, sorry. Necesitamos gente que teme a Dios cerca de las autoridades, We need people who fear God close to these people. que no está atada a una tradición, And they are not tied up to a tradition, sino que está atada a la verdad. but they're tied to the truth. ¿Cuál es entonces tu definición de profeta? So what is your definition of a prophet? Es el que está oyendo hoy. Is the one who's listening today. Hay gente que era profeta pero ya no lo es, There were people who were prophets, but they're not anymore porque en algún momento dejó de oír. because they stopped listening. Le voy a contar una historia. I'm going to tell you a story. El ministerio no se hereda.
The ministry is not inherited. En tanto que lo usas es tuyo. While you're using it, it's yours. Lo pongo en el contexto correcto. Let me put it in a correct context. En tanto que lo usas, While you're using it, le perteneces. you belong to it. Pero en el momento en que dejas de usarlo, But when you stop using it, it's gone. por eso es que Elías no pudo llevarse su manto. That's why Elijah couldn't take his mantle. Jesús tampoco. Neither Jesus. Quedó su túnica His cloth was here. intacta. And it No wasn't la torn. rompieron. Nobody tore it up. ¿Y saben quiénes la recibieron? And you know who received it? Los romanos, The Romans, los paganos, the pagans, no los judíos. not the Jewish. Wow. Wow. Por eso, si Jesús hubiera sido enterrado con su vestidura, That's why if Jesus would have been buried with his cloth, no tendríamos el libro de Hechos. we wouldn't have the book of Acts. Terminaría todo con la muerte de Jesús y su ascensión. Everything would have ended with Jesus' death and his rising. Pero su vestidura se quedó But his cloth was stayed, y vistió a los gentiles. and he dressed the Gentiles. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Estoy en el versículo 37. ¿Cuántas veces quise? And 37. 23. I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. En el Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo. And in Psalm 91 it says, those who live under the wings of the Y la Lord." figura completa es de una gallina cubriendo con sus alas. And the figure is like a hen covering with her wings. Está hablando de este salmo aquí Jesús. Jesus is talking about this psalm here, Ese poderosísimo salmo que conocemos. that tremendous psalm that we know. ¿Cuántas veces quise cubrirte bajo mi sombra? How many times I wanted to gather you children, Pero no quisiste. but you were not willing. Dios no puede cuidar a quien no quiere ser cuidado. God cannot take care of those who do not want to be taken care of. Va a haber oposición There's going to be opposition cada vez que nosotros querramos proclamar lo que Dios está hablando hoy. every time we want to declare what God is saying today. Porque a los hombres nos gusta que todo quede como lo hemos dejado. Because men want things to be the way we left them. Nos gusta sentarnos en el mismo asiento, We want to sit in the same chair, ver nuestros mismos canales de televisión, watch the same channels, que quede todo en nuestro cuarto como lo hemos dejado. that our bedrooms stay the same as we left it. A nadie le gusta buscar cada día sus cosas, Nobody likes to look for their things every single day, pero Dios quiere que las busquemos cada día, but God wants us to look for them every como single si day, nunca lo hubiéramos encontrado, as if we had never found them, para que nuestra fe sea fresca cada día, so that our faith be fresh every single day, para que nuestras oraciones no sean las viejas repeticiones de cuando nos convertimos, so that our prayers will not be old repetitions when we accepted Christ, sino que podamos escuchar a Dios but we can hear God claramente clearly cada día. every single day. Esta es una nación hermosa, This is a beautiful nation, pero lamentablemente But ha dejado sadly- de escuchar a Dios has stopped hearing God, y se ha abrazado a lo que Dios dijo en el principio. and has embraced itself to what God said in the past. Que no nos pase eso. Let this not happen to us. Amén. Amen. Podemos todos caer en este espíritu fariseo. We could all fall in this Pharisee spirit. ¿Qué esperanza Dios le da a Jerusalén? What hope does God give to Jerusalem? La única forma en que esto cambie para ti The only way that this will change for you, es que tú digas bendito el que viene en el nombre del Señor. blessed be the one who comes in the name of the Lord. Espíritu Santo, Holy Spirit, seguramente que muchas veces hemos resistido tu palabra.
Surely we have resisted your word several times. Tenemos la tendencia de quedarnos con lo que hablaste. We have the tendency to stay with what you have already said. Y por atender eso, pierdo de vista lo que estás hablando hoy. And for learning that, I lose my sight in what you're saying today. Si tú crees que has hecho eso, yo te invito a que te pongas de pie para pedirle perdón al Señor. If you believe you've done this, please stand up so you can ask forgiveness. Con los ojos cerrados todos, With your eyes closed, everyone. y ahí donde estás, dile, And where you are right now, habla con tu Padre, talk with your Father. pídele perdón por haberlo hecho. Ask forgiveness for having done it. Padre, Father, te doy gracias porque un día hablaste conmigo. I give you thanks because one day you spoke to me. Quitaste tantos velos de ceguera de mis ojos. You took away many veils of blindness from my eyes. Mas te doy gracias también porque no dejaste nunca de hablar. And I give you thanks because you never stopped speaking. Pero yo sí dejé de escuchar muchas veces. But I stopped listening several times. Y le puse importancia de acuerdo a mi corazón de lo que yo escuchaba. And I gave importance in my heart to what I heard. Te pido perdón por haber hecho eso. I ask you forgiveness for having done that. Espíritu Santo, quiero que me hables Holy Spirit, I want you to speak to me hoy día today y mañana and tomorrow y cada día. and every single day. Yo propongo en mi corazón escucharte atentamente. I propose in my heart to hear you every single day. Quiero hacerlo. I want to do it. Hazme oírte. Make me hear you. Quiero escucharte. I want to hear you. Me doy cuenta de que por el mismo trabajo que tengo, I recognize that because of the job I have, muchas veces dejo de prestar atención a tu voz. many times I don't pay attention to your voice. Perdóname, Forgive me. perdóname. Forgive me. Te pido perdón por la tradición que ha reemplazado la revelación. I ask you forgiveness for the tradition that has overcome revelation. ¿Te he ofendido a ti? I have offended you. Puedo ver que tú hablas hoy, I can see that you speak today que nunca dejaste de hablar. and you have never stopped speaking. Hazme oír por la mañana tu preciosa voz amada. Hazme saber el camino de mi andar. Pues tu siervo soy, Señor.
Hazme oír por la mañana tu preciosa voz amada. Hazme saber el camino de mi andar, pues tu siervo soy, Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hazme oírte, Dios. En ti he puesto mi esperanza. Tu buen espíritu me guíe hoy, Señor, a tierra de rectitud. Hazme oírte, Dios. En ti he puesto mi esperanza. Tu buen espíritu me guíe hoy, Señor, a tierra de This song, la aprendimos más o menos el año 2004. 2004. we learned it in 2004. Dios nos estaba revelando muchas cosas nuevas. God was revealing many new things. Y el Padre puso un estándar en nosotros. God placed a standard in us. Nuestro principal ministerio es oír, Our main ministry is to listen, no hacer, not do. es oír. It's to listen. Este es un salmo. This is a psalm. Y muchas veces lo que estamos viviendo And many times simplemente es el esfuerzo de Dios porque lo oigamos. what we're living is God's effort for us to hear Him. Es una canción que nunca he podido sacar de mi mente. Cada poco estoy pensando, hazme oírte. And every single time, Tenemos it's a song tanto that I que have in hacer. mind, and I can't take it out. Estamos con tantos proyectos. We have so many projects. Pero ¿de qué sirve todo si dejo de oírte? But what is it worth if I can't hear you? ¿De qué sirve? What is it worth if I can't hear you? Yo espero que pueda ser su oración también. I hope that can be your prayer as well. Hazme oír por la mañana tu preciosa voz amada. Hazme saber el camino de mi andar, pues tu siervo soy, Señor. ¿Te das cuenta que no queremos llegar al final y decir, We ay, recognize that we don't want to reach the end and say, caray, era por esa salida, it ¿verdad? was on the other exit. Tenemos un GPS, We do have a GPS. es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Hágale caso. Obey Him.
que yo siempre he ido por esta ruta. but I've always gone this way. Pues será que Dios quiere que conozca otra ruta, ¿sí? Maybe God wants you to get to know Hazme another route. oír por la mañana tu misericordia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hazme oír por la mañana tu preciosa voz amada. Hazme saber el camino de mi andar, pues tu siervo soy, Señor. Hazme oírte, Dios. En ti he puesto mi esperanza. Y tu buen espíritu me guíe hoy, Señor, a tierra de rectitud. Hazme oír, díselo. Hazme oírte, Dios. En ti he puesto mi esperanza. En ti he puesto mi esperanza. Tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe hoy, Señor, a tierra de rectitud. A tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe hoy, Señor, a tierra de rectitud. Oh, Dios, sea su oración. Let that be your prayer. No comprometa Don't compromise su decisión a una doctrina. your decision to a doctrine. Comprométela al Espíritu Santo. Compromise your decision to the Holy Su Spirit. fidelidad debe ser hacia Él, Your end should be towards no a Him, los hombres únicamente, not to men, por encima de todo a Dios, above all to God, al Espíritu Santo. to the Holy Spirit. Lo que Él le diga, hágalo. Whatever He tells you to do Lo it. que Él le dé, recíbalo. Whatever He gives you, receive Lo it. que Él le pida soltar, suéltelo. Whatever He asks you to let Deje go, de let pelear go. con el Espíritu Stop Santo. fighting with Him. Sea útil en su generación, Be useful in your cada generation. día de su vida. Every day in your life. Todo lo que Él nos da son herramientas. Whatever He gives us is Son herramientas que van a usarse para hacer un edificio en particular. they're tools that are going to be used to make a particular building. Después le dará otro tipo de herramientas. Then He will give you other types of No le tools. haga cuadros a las herramientas. Don't make paintings for these. No haga trofeos de las herramientas. Don't make trophies of these tools. No los ponga en la pared. Don't put them on the wall. No le rinda culto a las herramientas. Don't make Son them solo tools. herramientas. They're just tools. Él es el único digno de culto. He's the only one worthy of Él es el único digno de reconocimiento. He's the only one worthy of being recognized. Él es el que nos ha dado la vida. He's the one that has given us the A life. Él se debe nuestra fidelidad. Our loyalty is No from Him. juzgue ligeramente los ministerios que no entiende. Don't judge those ministries. Tenga lightly temor that de don't Dios cuando habla de otros que no conoce. Fear God when you talk about Conoce el those. Señor quienes son suyos. The Lord knows who are His. Usted camina en justicia. Walk in justice. Sea una persona Righteousness. recta, Be a correct person. amorosa. Loving person. Viva lo que cree. Live what you believe. Esté abierto a cambiar lo que el Padre le pida Be cambiar. open to change whatever the Father Dios asks lo you va a to do. guiar. No se va a extraviar. You're not going to get lost. Ese camino, el camino de santidad, That way, the way of holiness es a prueba de torpes. is dumb.
La Biblia lo dice, por torpe que sea él, God says, no it te doesn't vas a matter how extraviar. dumb you are, you won't get lost. No se haga sabio, Don't make yourself no wise. se haga sabio. Don't make yourself a wise. Uno solo es el sabio. There's only one person who Todo is wise. lo que sabemos Everything we know es nada frente a él. is nothing compared to him. Viva, celebre, disfrute lo que hoy día le está Celebrate, hablando el enjoy Señor. what the Lord is giving you. Gócelo, cómalo. Eat it, enjoy it. Y al terminar el día, And at the end of the day, déjelo a un lado leave it aside. y dígale, quiero más mañana, And tell Señor. him, I want more tomorrow. Así sí vale la pena vivir, ¿eh? That's the way to live. That's Así the vale la correct pena way. hacerlo. Amén. Amen. Dios nos guarde del espíritu de Jerusalén.